Confesaré que los perfumes de Zara nunca han sido santo de mi devoción, pero de todo hay que probar y nunca se puede decir que no sin haber catado antes. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos un domingo más al mundillo perfumil y hoy en su versión low cost, que encima eso, pues oye, eso siempre te da como alegría, por lo menos al bolsillo. Y es que, vamos a ver, está internet revolucionado, pero revolucionado. Hay un hype tremendo. ¿Y a qué se debe tanto alboroto? Pues se debe a esto, se debe al Artisans Collection de Zara, pero concretamente este perfume, A Sweet Pastry in Paris. Ya solo con ese nombre, pues yo dije, uy, esto tiene muy buena pinta, tal, pero decía, bueno, yo qué sé, no les tenía yo todas conmigo. Luego empezaron a salir, pues eso, tenéis un montón de compañeras que han hablado ya de este perfume, tal. Hablé con Julia, hablé con Karina, tal, y todas, ay, 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 ay. Pues nada, pues ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, que como cazavainillas que soy, la tuve que comprar. Por supuesto, a ciegas, porque en tiendas no había llegado nada, o sea, cero patatero, así que nada, la encargué y aquí se vino. Y nada, la he estado probando estos 15 días, así que ya creo que puedo hablaros bastante de ella. Vamos con su reseña. En primer lugar, hablar un poquito de la colección. Está formada por 4 fragancias. El packaging de todas ellas es el mismo, o sea, es un packaging así sin aristas. Es como muy agradable de tocar, es un perfume pesado. Son 100 mililitros lo que tenemos aquí, con el taponcito así en madera y tal. No sé, la verdad que visualmente ya decía, mira tú, pues es una cosa como muy mona. Y bueno, ¿cuál es la inspiración de esta fragancia? Pues esta fragancia fue creada por Nathalie Lorson. Entonces, cuando nos damos la vuelta en la cajita que viene, nos viene un poco a la historia de Nathalie para crear esta fragancia. Y básicamente, pues que ella cuando vuelve del trabajo le apetece un dulce. Yo la entiendo, a mí me pasa lo mismo. Yo paso por una pastelería y a mí se me cae un poquillo la baba. Pues porque sí. Así que ella se inspiró en una tarta de limón. ¿Lo consiguió? ¿No lo consiguió? Bueno, pues para ello utilizó las notas de limón, caña de azúcar y vainilla. ¡Hey! ¿Sabes que hay un sorteo abierto? ¡Participa! Y es que, como digo siempre, una cosa son las notas y otra muy distinta el aroma que a ti se te queda en la piel y en lo que tú piensas cuando lo estás oliendo. Y es que en este caso, la primera vez que yo lo abrí, ya además fue por la noche, se murió la caja, nadie ha muerto, relax. Como os decía, la primera vez que la probé ya fue en un momento de noche, de esto que ya te has dado una ducha, te has puesto el pijama, ya estás súper relax y simplemente te dedicas a disfrutar del aroma que te pones en las muñecas. Entonces, bueno, para ese momento me la quedé, la dejé todo el día diciendo, no la voy a probar, no la quiero abrir, quiero probarla ya en ese momento. A veces es difícil, esa tentación es complicada de decir, shh, calma, pero merece la pena. Entonces, me gusta probarlas por la noche por eso, porque disfruto mucho del aroma, le puedo sacar muchos matices, mientras que ya para probar lo que viene siendo la duración, ver cómo rinde, cómo se mueve con la ropa y tal, ya las pruebo de día. Pero de primeras, no sé, el momento noche a mí me encanta. O sea, el momento ducha, pijama, perfume, oh, eso es la gloria para mí. Pues bien, en ese momento yo la probé y me pasó exactamente igual que a Karina. O sea, a mí esto me olía a globos, me olía a goma, me olía al talquillo que se te queda en la boca cuando llevas un rato soplando globos, cuando estás preparando una fiesta y llevas 3 o 4 globos y ya estás, primero los pulmones reventados y lo segundo ya con un saborcillo que... Y yo decía, la he liado, no, esto... Bueno, paciencia, calma. Al rato el aroma ya fue cambiando y fue gustándome mucho más. Segundo día que la probé, me pasó lo mismo, me daba ese olor como a goma y enseguida me salía un limón un poco radioactivo. Un limón que a mí me recuerda a cuando estás preparando la gelatina de limón, ese preparado de los polvitos, que es como toma limón en tu cara así, bien potente. ¿Sintetiquillo? Pues sí, pues bastante, pues me recordaba a eso. Pero sí que es verdad que con el uso, conforme la he ido usando todos estos días, ya os digo, es la que más he utilizado estas 2 semanas, precisamente para poder hablaros de ella en condiciones, porque si la probara en un momento y os hablara, pues serían primeras impresiones que tampoco creo que sea tan útil. Pues bien, conforme la he ido probando, esa sensación de globos ya no la tengo.
No sé si es porque ya me he acabado acostumbrando a ella o no, pero de verdad, esa sensación ya no la tengo en ningún momento. De primeras me sale ese limón, que con los días al final he acabado pensando en un zumos de limón, en ese cuadradito amarillo, un limón ahí bien, bien, bien en tu boca, pero enseguida, conforme va pasando nada, 10 minutos, 15 minutos, va saliendo la vainilla. Y ya a las horas es cuando se convierte en un pastelito. Tiene esa parte gourmand total, que ya no es solo dulce, ya no huele solo el limón y la vainilla, sino que tienes esa chispilla de sal, que es la que tienen todos los bollitos. O sea, para mí un buen bollito, un gourmand, tiene que tener ese twist, tiene que tener ese algo. Entonces lo hace totalmente, convirtiéndose en bizcochito de limón. Así que, pues, ¿qué queréis que os diga? Me ha hecho replantearme muchas cosas. Primero, porque yo perfumes de Zara habrían pasado por mi armario muy pocos, 2 contados, una cosa así. ¿Por qué? Pues porque la mayoría son inspiraciones en otros tal, y a mí con eso me pierden bastante el interés. Entonces, partiendo de esa base, ya sí, pues como que no. Y los que había probado también no les veía yo gran rendimiento, no les veía yo gran... Entonces yo decía, bueno, pues ¿para qué, no? O sea, vale, sí, muy económicos, pero realmente si no me duran, si el aroma tal, si no proyectan, pues vale, sí, son 10, 12 euros, pero si no me sirven, pues no me sirven, 10, 12 euros tirados a la basura. Así que yo no le tenía demasiada fe, y he de reconocer que después de esto mis perspectivas han cambiado. O sea, yo no me esperaba esto en un perfume de Zara. En términos de rendimiento, hablamos de una duración de unas 6 horas, lo cual yo no esperaba en absoluto, me esperaba algo bastante más suave, y una estela moderada que yo estos días cuando me la pongo y salgo a la calle y me doy un paseo o lo que sea de camino al trabajo, me la voy sintiendo sin problema. Entonces eso muy, muy, muy sorprendente por su parte. O sea, yo de verdad no me esperaba esto. No me lo esperaba, me esperaba una cosa mucho más suave, que se me fuera a ir, tal. Pues no. Así que relación calidad-precio creo que está estupenda. Porque de precio, ya os digo, es este tamaño, es el de 100 mililitros a 15,95. Me parece que tenéis un rolón de 10 por 4 euros. Una cosa así, o sea, si queréis probarla también es una opción. Decir, bueno, mira, me gasto 4, voy a ver. Porque, en fin, te tienen que gustar gourmands. Si no os gustan los dulces, olvidaos, no tiréis el dinero porque no os va a gustar, no os va a gustar. Ya os digo que aquí tenemos un bizcochito de limón, y es que a mí esto me recuerda al Life Irresistible Deliciose de Givenchy, que es este de aquí. ¿Os acordáis que os hablaba de él y que es un gourmand de estos que es gourmand literal del libro? O sea, os dejo aquí la reseña para que le echéis un vistazo, porque si os gustan este tipo de aromas, ese es un imprescindible. Entonces, lo que en ese era un bollito con cereza, en este es un bollito con limón. Entonces está muy bien porque tengo un limón que se sale de los refrescantes, y es que eso a mí es algo que me volaba un poco la cabeza, porque normalmente el limón estamos acostumbrados a verlo en perfumes de verano, perfumes pues eso, muy refrescantes, acuáticos, perfumes muy frescos que te pones julio y agosto, en el caso del hemisferio norte, lógicamente. En el caso del hemisferio sur, básicamente enero, febrero, hacer la equivalencia, por ahí van a andar las cosas. Entonces aquí no, puedo disfrutar del limón en días mucho más fríos, porque sí que es verdad que este perfume para temporada verano no lo veo. Este perfume a mí, para esta época, para otoño, me parece muy chulo, pero para primavera también podría estar. En invierno, lógicamente, no lo he probado, no sé deciros cómo se comporta con el frío, pero tampoco creo que se apague demasiado. Seguramente baja un poco la intensidad, pero bueno, ahí está. Así que para darte un plus de limón, algo cítrico, combinado con el dulce, para esta mañana que necesitas un poco de activación, necesitas ese limón energizante para despertarte bien, pero no renunciar al lado gourmand, o sea, tener así como esas dos fases, un limón y una cantidad de azúcar y de calorías bastante ingente. Pues esa mezcla, esa dualidad, ese equilibrio me ha gustado muchísimo. O sea, no era algo que esperara ni mucho ni menos en un perfume de Zara de 16 euros. No lo esperaba, desde luego. Total, que me he venido arriba. Me he venido arriba porque he dicho, joder, al final igual me estoy perdiendo yo aquí verdaderas joyas de Zara por no haberles prestado mucha atención estos años. ¿Qué he hecho? Pues pedir 2 más. Así. Pues ¿por qué no? Pues he pedido justo los 2 que estaban. Esto es culpa de Julia, total y absoluta. O sea, bueno, Karina tiene también parte de culpa, ¿eh? O sea, no voy a decir que no, porque han sido un poco las dos.
de la colección Naturals. Esta colección salió hace 2 años. Yo, como os he dicho, nunca les he prestado gran atención a estos perfumes, entonces, pues eso, yo ni sabía de su existencia. Resulta que les habían vuelto a poner en la web y ya me parece que a la segunda vez que dijo Julia que estaban, ya dije, venga, vamos a pecar. Clic. Y me cogí los dos. Me cogí el de cardamomo y el de vainilla. ¿Me gustan? ¿No me gustan? Pues bueno, si queréis podemos hacer otro vídeo y os hablo de ellos porque la verdad no tienen nada que ver con Sweet Pastry, que es el de este año. Así que no sé, si queréis que cotille más perfumes de estos así de Zara y tal, dejádmelo en comentarios porque, oye, siempre está bien. Ya sabéis que yo pruebo de todo, me da igual si son nichos o valen 2 euros, me da igual, en mi armario tengo una variedad de precios bastante interesante y no por ello pues bueno o malo, no, en verdad pruebo de todo. Ya sabéis que me gusta la perfumería en general y no me cierro, o sea, cerrarse, no, es cerrarse eso es tontería, hay que probar. Así que nada, eso os cuento, esta ha sido mi aventura perfumil de estos 15 días, ¿cómo lo veis? Cazavainillas al poder, pero he encontrado una, pero buena, así que nada, locuelos, locuelas, contadme alguna que me recomendéis de Zara, alguna que tenga que probar sí o sí y me la esté yo perdiendo, no sé, dejadme todo en comentarios y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!